Durante más de 50 años las FARC y Colombia han estado en guerra, una guerra que ha dejado más de 220.000 muertos entre hombres, mujeres y niños de ambos bandos. Y después de oír esto, lo que más queremos todos es que acabe el conflicto. Pero, ¿será lo correcto? Acompáñame a dar un salto al pasado y ver de dónde surgió el conflicto entre las FARC y Colombia, y por qué más del 50% del pueblo colombiano votó por decir no a la paz en su país. Sin más, comencemos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o mejor conocidas como las FARC, nacieron en 1964 como una guerrilla campesina con ideología comunista, que buscaba luchar en contra de la injusticia en un país azotado por la violencia del Bogotazo, los movimientos agrarios y las guerrillas liberales. En aquellos años, las FARC simbolizaban el inconformismo de la clase popular colombiana que había sido olvidada por el gobierno y reprimida por el ejército. Las FARC se fundaron formalmente luego de la batalla de Marquetalia, donde sobrevivieron 50 campesinos y Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que se convertiría en el primer comandante de las FARC hasta el año 2008. Las FARC comenzaron a crecer de manera lenta pero segura hasta la década de los 80, donde contaban con entre 1.000 y 3.000 hombres. En 1982, Jacobo Arenas, un líder ideológico, comenzó a hacer una reorganización completa, planteando en sus combatientes las ideas y principios a las que se dirigía su lucha política y su lucha armada. A partir de ese momento, las FARC se nombran Ejército del Pueblo y comenzaron un desdoblamiento de frentes para poder acrecentar su número de integrantes y hacer su movimiento más fuerte. La época dorada del narcotráfico en Colombia fue la década de los 80. Esto en algún momento debía provocar el choque de ambos grupos, y así pasó. La riqueza y el poder que otorgaba el narcotráfico comenzó a cegar a los líderes de las FARC. Implementaron un sistema de financiación llamado gramaje, el cual le permitía a los narcotraficantes sembrar su droga en sus territorios a cambio de una enorme cantidad de dinero. Al mismo tiempo, las FARC vieron el negocio del secuestro extorsivo como un jugoso aumento de riqueza. En los últimos años de la década de los 80 fue cuando las FARC comenzaban a olvidar por qué luchaban. Grave violación a los derechos humanos por parte de las FARC. Las FARC. La guerra que se vive en este país. Un crimen de guerra. Colombia está en peligro, el país está en peligro. Los ataques terroristas se vieron venir, los secuestros aumentaron, así como el robo de ganado, la minería ilegal, la violencia sexual, el asesinato de rehenes, la tortura, el reclutamiento de niños y las masacres. Tan solo el narcotráfico representaría más tarde el 78% de sus ingresos, recaudando unos $1.000 millones al año solo por la venta de drogas. Las FARC son la organización que más minas antipersonales ha sembrado en toda la historia. Entre 1990 y 2013 murieron en Colombia 10.445 personas por caer en campos minados. El 62% de las víctimas han sido de la fuerza pública, mientras que el 38% fueron civiles. El reclutamiento de niños es algo que las FARC han confesado. Se habla de que engañan a los niños con oportunidades laborales, amenazan a sus padres para que los entreguen o a veces se los llevan sin dejar rastro alguno. Un gran número de los integrantes de las FARC son menores de edad, aunque varios de esos niños actualmente ya son adultos. En 1984, en el gobierno de Belisario Betancourt, se intentó llegar a un acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano. El tratado de paz se llamaría Acuerdos de la Uribe. Sin embargo, fracasaron rotundamente debido, en primer lugar,
a que no se respetó el alto al fuego entre el ejército y las FARC, y segunda porque muchos sectores del gobierno no deseaban la paz, y viceversa, sectores de la FARC tampoco deseaban la paz. Ya en la década de los 90, después de un acuerdo de paz que nunca se realizó, las FARC ya disponían de 7.000 a 10.000 combatientes, organizados en más de 70 frentes distribuidos en todo el país. Durante el gobierno de Andrés Pastrana comenzó un intento más de paz que se llamaría Proceso de Paz de Caguán. De nuevo, fue un completo fracaso debido a que las FARC secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Al final del gobierno de Andrés Pastrana se estima que las FARC ya habían aumentado su número a 20.000 guerrilleros. En el año 2008 las FARC sufrieron una enorme pérdida. Su comandante y fundador Tiro Fijo falleció debido a un cáncer. Su sucesor fue el comandante y líder ideológico Guillermo León, alias Alfonso Cano, quien era muy querido por las FARC. Sin embargo, en el año 2011 Alfonso Cano fue abatido en un bombardeo del ejército en la Operación Odiseo. Después de la pérdida de Alfonso Cano, llegó al poder de las FARC Rodrigo Londoño, mejor conocido por su apodo Timochenko. Algunos países han optado en decir que son un grupo beligerante. Sin embargo, más de 33 países, incluyendo a Estados Unidos, Perú, Canadá, Brasil y todos los países miembros de la Unión Europea, tienen catalogada a las FARC como un grupo terrorista. Después de repasar un poco de la historia de las FARC, podemos decir que el Ejército del Pueblo, como algún día se hicieron llamar, ya no lo era más. Los principios e ideas con los que se habían fundado se esfumaron. La gente que algún día prometieron proteger era reprimida y asesinada por ellos. El pueblo popular colombiano ya no los veía como justicieros, sino que ahora les temían y huían de ellos, y en las profundidades de su alma había un enorme odio. Desde noviembre de 2012 comenzaron de nuevo los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Timochenko, el actual comandante de las FARC, pidió perdón abiertamente en nombre de su organización a las víctimas de los atentados. Sin embargo, no todos aplaudían. Pero en octubre de 2016, el presidente Santos organizó un plebiscito, que es un procedimiento jurídico donde el pueblo vota sobre un asunto de enorme importancia para el Estado. Al final del plebiscito, el resultado dejó helado a muchos. 49.76% de los colombianos decían que sí a la paz. Sin embargo, por una pequeña diferencia, el no a la paz ganó con un 50.23%. Un 63% del pueblo colombiano no acudió a las urnas a emitir su voto. Aunque parezca increíble, las regiones más afectadas por las FARC fue donde ganó el sí a la paz, mientras que en las zonas donde menos actividad hubo de las FARC fue en las que ganó el no a la paz. El presidente Santos anunció que a pesar del no a la paz que emitió la mayoría del pueblo colombiano, los acuerdos siguen vigentes. En conclusión, y como una humilde opinión de mi parte, para emitir un voto debes estar perfectamente bien informado. Debes escuchar a la gente que dice sí a la paz y por qué lo dicen, así como debes escuchar a los que dicen no a la paz y por qué lo dicen. Por supuesto, no todos vamos a estar de acuerdo. Hemos sido criados de distintas maneras, hemos vivido distintas cosas. Por esta razón no tenemos la misma opinión ni criterio sobre lo mismo. Pero eso está muy bien, es lo que nos hace crecer como sociedad. Sería raro que todos tuviéramos la misma opinión siempre. Otra cosa que debes entender es de dónde surge el conflicto. Alguien alguna vez dijo que la historia sirve para conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Me encantaría saber qué opinas tú. Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido el video y si tú hubieras estado en el plebiscito, ¿cuál habría sido tu voto y por qué? Por último, y para despedirme, les dejo esta frase. Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera.
No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad.